en el público, porque su obra siempre nos ha permitido sentirla cerca y entender complicidades y las resistencias de las mujeres en espacios como familias, instituciones de espacio de la vida. Gracias y buenos días. Gracias. Bueno, espero tenéis que estar agotadas y agotados porque después de una semana de jornadas feministas, pues me imagino que la capacidad de aguantar el rollo debe ser limitada. Por lo tanto, lo siento, no sé si os voy a adormecer, si os entra sueño, no disimuléis. Podéis cerrar los ojos sin ningún problema porque no me va a sentir ofendida, lo entiendo perfectamente. Quería enlazar lo que he oído en la mesa anterior con lo que ha ido ocurriendo en esta mesa hasta este momento. Es el problema cuando te toca hablar de la última, pues que oyes a la gente y pasa lo que pasa. Claro, de hecho, hay una cercanía considerable respecto al feminismo, al ecofeminismo, en la medida en que continuamente desde posiciones ecofeministas y ecologistas en general, se ha insistido en que se ha producido un proceso de externalización de costes desde las empresas hasta el medio ambiente. Es tanto como decir que las empresas han hecho uso del medio ambiente no contando como costes los daños que causaban en el medio ambiente. Y eso se traducía en que no se liberaban recursos para restaurar el daño que se había producido. Creo que hay una enorme cercanía entre el medio ambiente y las mujeres, no porque las mujeres estemos más cerca de la naturaleza, sino porque nos machacan de una forma similar, aunque no estemos más cerca de la naturaleza. ¿En qué consiste el machaque? Porque finalmente externalizar costes es explotar. Y explotar no es un concepto de carácter moral, es un concepto de carácter económico. Las mujeres estamos sometidas a una externalización de costes de producción de la vida humana. Significa esto que la sociedad funciona porque se transfiere las mujeres transferimos de manera sistemática trabajo a la sociedad en su conjunto y a los hombres muy en particular. De algún modo diríamos, se ve hasta en las películas americanas, que me contarás, la chica de toda la vida que ayuda al chico a estudiar la carrera. El tío está con la carrera y triunfando y se va con una joven. Está cansado. Pues que ni se os ocurra hacerlo. Está acabando las lenguas de Dios. Entonces, se produce una externalización de costes. Es un sistema de explotación. Y esta es la cuestión de fondo. La pregunta sería, ¿ese sistema de explotación machaca a las mujeres y solo a las mujeres o tiene consecuencias de más alto alcance? Esta sería una pregunta. Y la otra sería, si el poder de los hombres se asienta en la explotación de las mujeres, está cantado lo que hay que hacer. Y los discursitos sobre lo malos que son los tíos y lo que tienen que hacer, tienen que empezar a eliminarse. Lo que hay que preguntarse es por qué las mujeres se someten de manera sistemática a la explotación por parte de los hombres, el Estado y el mercado. Esa es la pregunta. Y el enemigo principal es nuestra incapacidad de responder ante la opresión y ante la explotación. De hecho, la base de la opresión es la explotación. Si el poder de los hombres radica en nuestro trabajo, es que la receta es clara, perfectamente clara. ¿Cuál es la receta? No entraré hoy en los mecanismos psíquicos que favorecen que traguemos todo lo que estamos tragando, pero son mecanismos que tienen que ver con el hecho de que fantaseamos que cuando los hombres conquistan países o descubren la sopa de ajo, no sé si eran los hombres, me temo que no, pues que en realidad son nuestra extensión y es como si lo hiciéramos nosotras. Y lo que nos falta es asumir que cuando nosotros hacen algo lo han hecho ellos y cuando nosotros les ayudamos a que tenga más poder que nosotras y por lo tanto nos opriman. Y debo decir,
para nuestra felicidad y confort, dado que has manifestado preocupación por la felicidad, que los tíos se enrollan menos mal de lo que podrían. O sea, gracias papá, gracias mil veces por tanta bondad. Porque lo que nos podrían hacer, si os lo imagináis, dadas las condiciones que estamos creando nosotros, no las que crean ellos. Dicho esto, luego claro, apareció Nancy Fraser, que es una señora que me cae muy bien. Es lo que tienen. Y no todo el mundo, hay gente que me cae muy mal, para que no. Podría dar una lista en este momento y veniendo de Cataluña, más ver que me cae bien, porque me cae bien. Y la liamos. Bueno, claro, Nancy Fraser hace referencia al cuidador universal. La propia existencia de la figura del cuidador universal, que sienta como decir que el cuidado de la vida humana es una responsabilidad universal de todos los seres humanos, suspende de manera inmediata la explotación. De manera inmediata. Claro, aquí teníamos un problema. A título de ejemplo y para guiarlo. Cuando vamos a la ley de violencia de género, ¿por qué no aparece en la ley de violencia de género el maltrato a las personas dependientes? O sea, una forma de hacer del cuidado un hecho universal es evidenciar que si solo lo hacen mujeres está mal hecho. No tanto que es injusto, sino que está mal hecho, que la persona cuidada está mal cuidada. Y luego me extenderé, no mucho porque no me dejan, pero bueno, si me da tiempo, intentaré justificar por qué digo lo que digo. La otra cosa es que rompe con un elemento fundamental, que es la división cuidador-cuidado, porque cuando estoy pensando, si interpreto correctamente a Nancy Fraser, la figura del cuidador universal, lo que estoy pensando es que todas las personas participan en el cuidado de todas las personas. Es tanto como decir que si por una parte puede estar cuidando a la persona temporalmente enferma o a la persona que está envejeciendo, por otra parte esa persona te puede cuidar. Por ejemplo, no generándote culpa o angustia por el hecho de que vayas al cine con las amigas y esperar que ya estás aquí, mira que eres pesada, es que no puedes dejar tranquilo un rato. O sea, puedes hacer muchas cosas, tanto que persona, y sería como decir que todos de algún modo somos dependientes, todos de algún modo somos cuidadores y todos de algún modo somos objetos de cuidado. Yo puedo ser cuidadosa con quien cuido o no cuidadosa, maltratadora. Si yo sé que la sopa le gusta caliente y que no soporta la sopa fría, no puede ser que sistemáticamente tenga la crueldad de dejar que se enfríe. Pero si experimento sentimientos de rencor porque el cuidado de esa persona está vinculado a mi freno personal y profesional y a mi separación de la esfera pública, pues esos sentimientos se van a traducir en que se me enfríe la sopa. Y la sopa fría puede parecer una tontería, amarga la vida personal, o caliente, en su caso, ¿no? O el café con leche. Yo, por ejemplo, cuando sea vieja, si me cuidan y me traigan el café con diente tibio, me joden el día. Fijo. O sea, la receta es café con leche por la mañana, tibio. Ya me han jodido todo el día. Entonces, la división. Por eso decía que en la ley de violencia de género, si no fuera una ley patriarcal, os dejo con la duda para otro día, porque digo que es una ley patriarcal, más que nada para ir sembrando la duda y la angustia personal. Pues contemplaría el maltrato hacia las personas dependientes porque está directamente vinculado a las relaciones de género. Y si lo contemplara sería un logro feminista, me explico. Porque evidenciaría que la división sexual del trabajo es una mala estrategia para garantizar el bienestar de las personas. Y en cambio puede sonar que tengo un ataque de carga, pero a lo mejor tengo un ataque de carga con Rajoy, con lo sobrado que anda y con me ha pegado, pero yo creo. La otra cuestión es que eliminar la división cuidador-cuidado es un instrumento de socialización de las personas
en un aspecto básico relativo a la salud mental y a la posibilidad de ser feliz enfrentando la existencia de un principio de realidad. Claro, sí, ¿no? La existencia del principio de realidad lo puedo conseguir todo. Pero si entiendo que me puedo romper la pierna, que me pueden despedir, que voy a morir, sin duda. La gente que los pacientes, voy a morir, se lo juro como mi muerto, es que va a morir. La conciencia de la vulnerabilidad humana, el derecho de que somos seres mortales, parece una chorrada. La conciencia de vulnerabilidad y mortalidad de las personas, pero seguramente es uno de los elementos, la conciencia de esos límites es uno de los elementos más presentes en los tratamientos psicológicos. O sea, el fondo de la cuestión, que luego voy a adoptar de formas, es la ausencia de conciencia de los propios límites y, por lo tanto, una severa dificultad para construir la subjetividad y para construir la individualidad. No el individuo, la individualidad. El hecho de que yo soy yo y tú eres tú. Y que yo no puedo sustituirte a ti ni viceversa. De tal manera que os diría, la socialización de género favorece que confundamos esos límites. Sabéis que una estrategia habitual es atribuir a los demás nuestros propios deseos, porque nosotros nunca queremos nada, pero nos ofendemos sumamente cuando los otros no hacen lo que queríamos, que no hemos dicho que era, y que no se nos ocurra preguntar qué queremos, porque como no lo sabemos, se va a liar la parda. Pero en todo caso sabemos lo que no queremos. Entonces, diríamos que ya sabía yo que no. Bueno, pues aquí lo puedo decir. Entonces, la eliminación del par cuidador, objeto de cuidado, socializa en la conciencia de vulnerabilidad. Y socializar en la conciencia de vulnerabilidad desarrolla sentimientos específicos. Cuando en una sociedad la gente no es socializada en la conciencia de la vulnerabilidad y de la mortalidad humana, lo que ocurre es que no asume la dependencia y por lo tanto la recibe de una forma hostil, amargándole la vida que le cuida, jodiendo tanto como pueden. Y conoceréis casos de estos que son verdaderamente infernales, viejas o viejos insoportables, infernales. Y todo porque no pueden asumir que se están muriendo. Yo os digo, yo quedo en este de muerte y me da un ataque cuando lo pienso en serio. Cuesta mucho asumirlo. O sea, a mí me queda el colchón de vida. Un colchón quiere decir que la duración de un colchón. No es duración. Entonces, cuando no sienten esa conciencia de vulnerabilidad, no asumes, porque en la relación de cuidado, cuando el par es cuidador, objeto de cuidado, no es un par de cuidados recíprocos, es una relación de poder, puro y duro. Y la manera para rechazar la existencia de la relación de poder es negar la validez de lo que hacen por ti. Y actúas desde el rencor. En cambio, cuando estás socializado en la conciencia de tu vulnerabilidad y de cómo necesitas a las demás personas, lo que ocurre es que experimentas gratitud y no rencor. Experimentas gratitud. Y si yo entiendo que si he suspendido el par cuidador-cuidado, es una gratitud recíproca la que se experimenta. Gracias por no hacerme sentir culpable de ir al cine. Gracias por pedirme todo de una vez de golpe y no pedirme de a poquito, ahora tráeme esto, ahora tráeme lo otro, etc. Y no estar jodiendo la marrana todo el santo día a la persona que te está cuidando. Esto está asociado a la necesidad de fundar un pacto social. El pacto social actual que se ha venido refiriendo, de hecho, no estoy diciendo algo que no sé yo, he hecho referencia. El pacto social actual se funda en una ilusión delirante, y es que los seres humanos son autónomos. Los seres humanos queremos ser autónomos
lo somos de ratito, pero lo que no hay ninguna duda es de que somos dependientes. Así como el patriarcado hace que contemplemos la idea de la necesidad del otro en términos de amor de pareja, yo diría que esas miradas de lechuga, de lechuguino enamorado, se podrían dedicar a quien fabrica la electricidad, las sillas, limpia los váteres, etc. Es decir, sin ti no puedo vivir. Sin él o ella está por verse, a lo mejor vivirían mejor. Pero sin ti, la persona que limpia las calles, que recoge la basura, que se asegura de que los supermercados estén proveídos, que fabrica sillas cómodas, no debo decir que esta lo sea, porque como me descuide me voy a estampar, pero sin ti no puedo vivir. Y esto significaría que la unión y la gestión de la convivencia no nace de la libertad y del interés y la conveniencia, porque en el mito fundador de la sociedad está la idea de que yo soy autónomo, y por supuesto es un tío que es autónomo, no veremos por qué. Yo soy autónomo y me junto contigo porque me sale a cuenta, me es rentable en ciertos aspectos y acuerdo reglas de convivencia porque no podemos ir por la calle pegando tiros, es insoportable y no tengo, más bien te diría, porque no tengo la garantía de si hay quien te mata a ti. Si tuviera la garantía me parece que no habría pacto social. Entonces, ese es el pacto absurdo y asesino en el que se fundan las sociedades actuales. ¿Y por qué digo asesino? Porque un pacto que se hace, una fundación de la sociedad de espaldas a la vulnerabilidad humana y a la necesidad que tenemos de los demás, lo que genera relaciones de responsabilidad y no de libertad, es asesino. Y estamos contemplando el asesinato sistemático de la vida, no de manera inmediata y a veces también. Y en Cataluña ya veremos lo que vamos a ver en los próximos tiempos. Vosotros esto va a ser entretenido. Entonces, ¿qué más hay aquí con...? Perdido. Sí, que lo que os decía, alimenta sentimientos, lo que os decía, esos sentimientos de gratitud. ¿Qué significaría? Obviamente, si yo estoy socializada de una manera en que cuando se ocupan de mí me cuidan, en que asumo la necesidad del otro, asumo los cuidados que recibo y los recibo con gratitud, no se me escapa que mi posición política va a ser la de defender la vida humana, sin ningún tipo de duda. Pero entonces, ¿de dónde nace el amor a la vida humana y la defensa de la vida humana? De procesos de socialización que hagan que quiera a los demás porque se ocupan de mí y que los demás me quieran porque yo me ocupo de ellos. Lo que significaría suspender las relaciones de complementariedad y sustituirlas por relaciones de reciprocidad. Sería tanto como decir, no es que tú ganas dinero y yo me ocupo de los niños, es que tú ganas dinero y yo gano dinero. Yo preguntaría a los hombres cómo de confortables se sienten cuando son conscientes y cómo de libertad experimentan en sus relaciones laborales cuando son conscientes de que son los principales aportadores de ingresos a la casa. ¿Y en qué medida, si no asociaran su virilidad a los ingresos, se sentirían agradecidos de repartir con su pareja la carga de sostener financieramente la familia? E inversamente, la sensación de no estar sola, de que yo te cuido a ti y tú me cuidas a mí. Hoy sé que vendrás cansado a casa, tendrás la cena hecha. Y te tocaba lavar, pues te vas a encontrar una sorpresa de que la ropa está lavada. ¿Por qué? Porque te quiero y porque yo sé que haces lo mismo por mí. No necesito planificar cómo distribuyo el trabajo, sino una disponibilidad hacia el otro, realizar la persona que soy en el bienestar del otro. Esto sería una cultura de los cuidados. O sea, yo realizo la calidad de la persona que soy en cómo se sienten los demás cuando viven conmigo.
no en lo que afirmo de mis cualidades, que solo se manifiestan en el bienestar de los demás, y si no, no son cualidades que merezcan ser mencionadas. ¿Cuál es el máster que tenemos? Decíamos, pues el delirium tremens de un ciudadano autónomo. Pero es que vayamos a la Constitución, y con esto acabo, para ser obediente, y veamos el pastel que nos encontramos en la Constitución. Resulta que en la noción de ciudadano en las constituciones liberales, nuestras constituciones de corte fundamentalmente liberal, está asociada a dos elementos, que es la participación en el trabajo remunerado y la defensa del territorio nacional, en última instancia. Quien tiene esas obligaciones es ciudadano, quien no las tiene no es ciudadano. Por lo tanto, son artículos muy relevantes de cara a ver quién tiene estatuto de ciudadanía. Vamos al 35, que es el que se me hace más relevante y que se refiere al trabajo. Es decir, los españoles, claro, la pregunta es si españoles barrarás, esperad, vamos a ver si es barrarás o no es barrarás. Pues españolos total. Dice, todos los españoles, no los seres humanos, todos los españoles tienen el deber de trabajar. Parece de lógica, es eso que aquí el legislador estuvo acertado. Porque a ver qué coño de sociedad voy a organizar si no la producimos. Pues habrá que empezar produciéndola y luego ya veremos cómo la organizamos. Y el derecho al trabajo. El primero la obligación, el deber. A elegir libremente profesión o oficio y oído cocina. A obtener unos ingresos suficientes para cubrir las propias necesidades y las de la familia. Me pido una comuna como familia. Porque así cada uno obtenemos los ingresos para cubrir de todos. Me pido una comuna. Vuelvo a los años 60. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que la concepción de esa sociedad construida en base a ciudadanos autónomos requiere patriarcado. No puede existir sin patriarcado. De ninguna de las maneras. De algún modo diríamos, si conseguimos darle la vuelta y poner en el centro del problema no la autonomía, sino la dependencia, el patriarcado desaparece como necesidad social, digo. Entonces es el patriarcado, no es el sexismo, porque veamos cómo acaba el artículo. Sin que pueda prevalecer discriminación por razones de sexo. O sea, el sexismo es prescindible, el patriarcado no. ¿Y por qué no es prescindible el patriarcado? Porque deja fuera de la esfera política la responsabilidad por los demás. Y esto es un instrumento fundamental del liberalismo. Por eso es imprescindible el patriarcado y es totalmente prescindible el sexismo. Es como decir, puede haber mujeres patriarcas, ningún problema. No pasa nada, pero sí que pasa sin el patriarcado. Y fijaos cómo de tramposa es la Constitución, que si por una parte hace referencia a los deberes del español, cuando habla del cuidado de las personas, habla de la familia, no habla de las mujeres. La familia tiene el deber de cuidar a los viejos, a los niños, no sé qué, no sé cuántos. Ni existimos. Y voy a insistir porque no existimos. Si damos por bueno que ser ciudadano implica tener el deber de trabajar, debemos entender que esto acabo en las estadísticas, se va a entender que quien no trabaja está en paro, porque es un deber de ciudadanía trabajar. ¿De qué está compuesta la mayor parte de población inactiva? De mujeres. O sea, ese es mearse en la cara de las mujeres. Y si estamos dispuestas a aguantar que se nos meen encima, pues vosotros veréis. Pero es intolerable
que las mujeres en edad de trabajar no aparezcan como población parada cuando no tienen un empleo remunerado. Es intolerable. Y es un indicador de que no somos ciudadanas y de que esta sociedad es patriarcal, y no por accidente o porque residuos del pasado, sino que es una condición central en las sociedades modernas. Entonces, lo que plantearía es una sociedad donde pueda decir sin ti no puedo vivir, sin necesidad de mirar a los ojos a un señor que también está muy bien. Muchas gracias.